¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo video, en donde vamos a platicar acerca del reglamento interior de trabajo y la huelga. Este par de temas están dentro del marco del derecho colectivo del trabajo, de todas estas relaciones colectivas y de seguridad social. Voy a recomendar mucho la lectura del texto de apoyo, también voy a recomendar mucho la consulta de la Ley Federal del Trabajo, la que emite el gobierno federal a través del órgano legislativo, y también voy a recomendar las leyes comentadas que ustedes deben de tener en sus grupos de WhatsApp, bueno, de Casa de Estudio, y en Facebook y en Telegram también ahí están esas leyes comentadas, les pueden servir mucho para entender este tema. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de algunos puntos que van a ser de mucha ayuda en esta primera actividad o este primer ejercicio, que primero que nada se pregunta ¿por qué la huelga representa un derecho? Bueno, es una respuesta básicamente doctrinal. Sugiero el libro de Dávalos en la página número 65, en donde dice que la huelga pues es un derecho de los trabajadores como colectividad, como coalición, y de ninguna manera es una facultad individual para trabajar o para no trabajar, ¿ok? El fundamento jurídico lo vamos a encontrar en el artículo 123 constitucional en las fracciones 17 y 18. Y los patrones, vamos a hacer también esta acotación, los patrones tienen un derecho similar que se llama paro. Y este derecho está consagrado también en el artículo 123, pero en las fracciones 17 y 19. ¿Ok? Está condicionado este derecho del patrón, el derecho al paro, a que haya una producción en exceso y de alguna manera se tenga que suspender los trabajos del aparato productivo para que pues los precios no adquieran un límite que pudiera ser poco costeable. Esto, esta circunstancia de darle un derecho al patrón similar al del trabajador, pues de alguna manera plasma en la legislación el espíritu del legislador de, pues, de darle una connotación democrática y equitativa a ambas partes. El paro, pues, sí lo tiene que autorizar la autoridad, mientras que la huelga solamente tiene que revisar la autoridad que la huelga sea lícita, ¿sí? Solamente. Importante también saber que tanto el derecho a huelga como el derecho a la sindicalización y el derecho al contrato colectivo de trabajo, estos tres derechos constituyen tres instituciones muy importantes que son la columna vertebral del derecho colectivo del trabajo. Ahora, vamos a ver a continuación cuáles son los objetivos de la huelga. Bueno, los objetivos de la huelga los van a encontrar en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. El primero de estos objetivos es conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizados con los derechos del trabajo y los temas relacionados con el capital. Obtener del patrón o de los patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y del contrato ley, así como exigir su revisión al terminar su periodo de vigencia. También exigir el cumplimiento de ese mismo contrato colectivo de trabajo o del contrato ley si es que en algún momento ha sido violentado. También el propósito de la huelga es exigir el cumplimiento de las disposiciones legales acerca del reparto de utilidades, el PTU. También puede ser otro objetivo apoyar una huelga que tenga por objeto los puntos que ya hemos señalado. Y por último, a través de la huelga se puede exigir la revisión de los salarios contractuales conforme a la ley vigente. Ahora vamos a pasar a otro tema que se llama ¿qué requisitos? Esa es la pregunta detonadora. ¿Qué requisitos se solicitan para hacer uso
del derecho de huelga. Y voy a hacer mención a lo siguiente. Dice la doctrina que existen 3 tipos de requisitos básicos para que una huelga sea declarada o pueda estallar. El primero de ellos, y conforme a derecho, está contenido en el artículo 451, fracción 2, que habla de mayoría. ¿De mayoría qué? De mayoría de trabajadores que deben de estar de acuerdo en este evento, en este derecho para ejercer el derecho de huelga. Los requisitos de fondo están contenidos en el artículo 450, como ya lo vimos, de la Ley Federal del Trabajo. Y los requisitos de forma los vamos a analizar en este momento conforme al artículo 920 de la misma ley. ¿Ok? Bueno. Entonces retomamos. ¿Qué requisitos se solicitan para hacer uso del derecho de huelga? Y vamos al artículo 920, que dice, primero, pues se tiene que presentar el pliego de peticiones o el pliego petitorio, así también se le llama, que debe de ser por escrito, dirigido al patrón. Allí van a venir todas nuestras peticiones. Se va a anunciar cuál es el propósito de ir a la huelga si es que no se satisfacen esas peticiones. También se va a mencionar de manera concreta el objeto de la huelga y se va a señalar el día y hora en que se van a suspender las labores, o también llamado este periodo como el término de prehuelga, ¿sí? La prehuelga empieza, bueno, pues desde que presentamos el pliego de peticiones hasta que se suspenden las labores. A partir de allí se le llama ya huelga. Este documento se va a presentar por duplicado ante la autoridad, ante el tribunal competente y con algunas especificaciones. Si la empresa o establecimiento están ubicados en el mismo lugar, pues tenemos ahí a la mano a la autoridad, pero si están ubicadas en otro lugar, se va a tener que acudir con la autoridad política de mayor jerarquía, que a su vez esa autoridad le va a avisar al tribunal más cercano, a la autoridad, para comentarle que ya tiene este pliego petitorio y pues el aviso del próximo estallamiento de la huelga. El aviso para la suspensión de las labores debe de darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender los trabajos y con 10 días de anticipación si se trata de servicios públicos. El término se va a contar a partir de que el patrón queda notificado. La siguiente pregunta que nos pide explicar el procedimiento que establece la ley de la materia para iniciar una huelga. Bueno, yo sugiero acudir al artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo y al capítulo 20 del título 14 que habla de todos estos requisitos para ir a la huelga, que estén en 920, ¿ok? E ir anotando el procedimiento. También hay una página del Consejo de la Judicatura Federal que es la implementación de la reforma laboral. Yo esta página la he estado subiendo tanto a los grupos de WhatsApp, Telegram y también en Facebook debe de estar. Pero bueno, busquen Consejo de la Judicatura Federal, implementación de la reforma laboral y les va a aparecer en la primera página que va a surgir en la búsqueda. Ahora, recomiendo también acudir al texto de apoyo a la página número 9 y 10, que habla con base, esto también lo dice Dávalos, o sea, igualito está también en el libro de Dávalos. Citan una tesis, en la página ya dije 9 y 10, que habla la Suprema Corte de Justicia de las etapas procesales de la huelga, ¿ok? Es una tesis, sí, es una jurisprudencia, la segunda diagonal J 79 diagonal 98. Dice esta jurisprudencia, en un inicio hace un análisis de las disposiciones contenidas en el título 8
que allí inicia el artículo 440, y el capítulo 20 del título 14 que yo ya había mencionado, que es a partir del artículo 920. Menciona esto a manera de preámbulo y menciona 3 etapas dentro del procedimiento de huelga cuyas características esenciales son: primero, comprende desde la presentación del pliego petitorio por la coalición hasta la orden de emplazamiento al patrón. La segunda etapa, también conocida como prehuelga, abarca desde el emplazamiento hasta la suspensión de las labores. Y por último, se circunscribe del momento de suspensión de labores hasta la resolución de fondo del conflicto. Ya lo comenté, está en el texto de apoyo, página 9 o 10, o en el libro de el maestro Dávalos también van a encontrar todo esto. Ahora bien, también en la página que yo comenté, en la misma página principal, si nos vamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, están todos los procedimientos y señala esa página del Consejo de la Judicatura paso a paso todo lo que sucede dentro de este procedimiento, que es la presentación del pliego de peticiones, viene también la legislación de cada una de estas partes, la remisión, la audiencia de conciliación, el pronunciamiento sobre su existencia, el pronunciamiento sobre la licitud y el estudio de fondo. ¿Ok? Bueno, les va a ayudar mucho. Ahora, vamos entonces a continuación al siguiente punto que dice desarrollo de un reglamento interior de trabajo y un proceso de huelga. Básicamente esto nos lleva a esquematizar el proceso de desarrollo del reglamento interior de trabajo y el proceso de huelga a partir de ciertas consideraciones de los sujetos, de sus elementos, de sus requisitos, de la etapa procedimental, de la vigencia y la revisión. Todo esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 422 y del texto de apoyo a partir de la página número 5, ¿ok? Los sujetos, bueno, pues ya sabemos que son los trabajadores. Para hablar del reglamento interior de trabajo, primero, reglamento interior de trabajo, página 4 en adelante del texto de apoyo. Los sujetos, bueno, pues en un reglamento interior de trabajo o interno también, solo fíjense que si los buscan en la red no sean de otros países y que sea de México. Los sujetos son los trabajadores y patrones, ya lo mencioné, artículo 422. Los elementos están en el artículo 423, los requisitos en el 424 y en el 423 también podrían reunirlos ambos, las etapas procedimentales en el 424, la vigencia 425, revisión 424 y 424 bis. En cuanto a la huelga, ya vimos todos los artículos a partir del 440, 451, etapas 920, vigencia 469 y revisión 449 y 459. Ahora, también es importante saber que el reglamento interior de trabajo es un documento muy importante que va a mencionar todas aquellas disposiciones que son de carácter obligatorio para que cada trabajador y patrón las cumpla, todas esas disposiciones que deben de cumplirse. Hay algo muy importante, no es un manual de procedimientos, esto lo dice el artículo 422, no son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. O sea, si estamos en la Coca-Cola, paso 1 para hacer la coca. Bueno, pues ahí está, tomas la receta y le pones la cantidad de esto, del otro y lo demás allá, y luego lo pones aquí y luego prendes allá. O sea, eso es un procedimiento, es del manual de procedimientos. El reglamento interior de trabajo no incluye eso, son disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de sus funciones. Es como una manera de cómo actúas, ¿ok? Lo van a ver de manera más clara cuando vean los reglamentos interiores que vamos a tener que analizar, y vamos de una vez a ver ese tema. ¿Qué es lo que hay que hacer? En la última
parte y actividad de esta sesión. Bueno, vamos a analizar un reglamento interior de trabajo. Primero tenemos que hacer un análisis jurídico para detectar algunas lagunas. ¿Qué son lagunas? Algo que nosotros veamos y consideremos que le hace falta, ¿sí?, a ese reglamento que nos dieron para analizar. Y vamos a hacer nuestras propuestas de modificación. Bueno, yo entiendo que si vamos a hacer un análisis jurídico, pues primero vamos a ponernos en contexto y vamos a definir lo que es un reglamento interior de trabajo versus la doctrina y versus la legislación que está en el artículo 422. Todos los libros que ya he mencionado hablan de el reglamento interior de trabajo. Entonces de allí pueden atraer algunas definiciones de estos pensadores. Tiene unas características este reglamento tanto positivas como negativas. Las positivas, bueno, pues indican cómo sí deben realizarse los trabajos e indican cómo sí cada una de las disposiciones se deben de cumplir por parte de los trabajadores y de los patrones. Y las negativas, bueno, pues las disposiciones que tiene un reglamento no crean nuevos derechos y tampoco, o sea, por eso son negativas, crean nuevas obligaciones. ¿Qué más enmarca un reglamento interior de trabajo para poder hacer el análisis jurídico, que quede completo? Bueno, pues lo que dice el artículo 423, que ese artículo va a ser la base para que nosotros analicemos un reglamento. Y también, bueno, ¿cuáles son las normas para la formación del reglamento? Están en el 424. Se formula por una comisión mixta. Esto es muy importante considerarlo. No se necesita que se haga a través de un sindicato o estar sindicalizados para que podamos hacer un reglamento. Basta y sobra con que se forme una comisión mixta. ¿Qué es eso? Pues una comisión que estén tanto patrones como trabajadores, ¿no? Por eso es mixta. Y van a ser representantes tanto de los trabajadores como de los patrones. Ahora bien, si las partes se ponen de acuerdo, dentro de los 8 días siguientes a su firma de este reglamento, se va a depositar ante la autoridad. No va a poder producir efectos legales distintos a los que ya se tienen adquiridos en los reglamentos o los contratos colectivos o contratos ley que ya estén existiendo. Tampoco vamos a evitar que los trabajadores o los patrones en cualquier momento soliciten que se subsanen todas aquellas omisiones que pudiera tener el reglamento o que sean contrarias a la ley o que sean contrarias a las normas de trabajo. Esto se puede solicitar en cualquier momento y nada lo va a impedir. ¿Qué se me ocurre que puedan ser algunas lagunas que puedan encontrar en sus reglamentos? Bueno, pues que no sean claras en cuanto a las formas, por ejemplo, basándome en la fracción primera del artículo 423, que no sea clara en cuanto a las formas de control de las asistencias. ¿Cómo se van a utilizar? ¿Dónde están? ¿Qué hago? ¿A quién se lo pido? ¿Cómo hago para cumplir? O sea, tiene que ser muy claro el reglamento. ¿Cómo se computan los retardos, por ejemplo? ¿Cómo se computan las faltas? Hay que estipular el lugar de descanso. Eso es muy importante, ¿no? Porque yo he comentado en todas las sesiones que no me imagino que si no le dices al trabajador dónde puede descansar, tú un día entras, abres la puerta y está el tipo ahí con los pies arriba del escritorio, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿qué estás haciendo, José? Pues aquí descansando. Bueno, pero si no le avisaste que tienen un área específica para trabajar o si no le explicaste que debe de guardar la compostura y decoro al momento del descanso, pues entonces no va a entender y corremos el riesgo de encontrarnos con estas circunstancias, ¿no? Entonces, esa parte es importante. ¿Dónde debe de comer? ¿Cuál es su hora de descanso? ¿Cuál es la hora de comida, de regreso, de ingreso, de reingreso? ¿Cuándo empieza la jornada? Tiene que ser muy claro y específico todo. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Cómo se concluye la jornada de trabajo? A lo mejor ya concluye y ya te vas, ¿no? No te puedes quedar, ¿ok? Esas cosas que a veces no son tan claras en los reglamentos que deben de aclararse.
Hay un reglamento en específico, el de la Universidad de Anáhuac, que está en la red, que es muy claro y muy detallado. O sea, que el que ustedes tengan, podrían basarse en él para detectar todas esas lagunitas que ustedes puedan ver y hacer las modificaciones correspondientes. Bueno, pues explicarlas en sus trabajos. Días y lugares de pago, esto es muy importante. ¿Qué día? El día 7, el día 15, el día 10, el día 25, el día 30. ¿Qué día me pagas el salario? ¿En dónde y cómo? También hoy en día ha habido muchos cambios al respecto de las labores insalubres y peligrosas tanto para los menores de edad como para las damas embarazadas. Entonces, esto tiene que quedar muy bien detallado, porque no debe de haber duda para ninguna de las dos partes, ni de los menores ni de las señoras embarazadas. Todo lo que ustedes encuentren, por ejemplo, hoy en día que nos hemos actualizado tanto en la sociedad al respecto de la equidad de género, la no discriminación, la inclusión, ¿sí? Que debe de quedar claro en el reglamento. Si no está, póngalo. El uso de redes sociales también. Ya no podemos ir por la vida. Hemos sabido de muchas personas que han despedido de sus trabajos porque insultan o agreden a personas, a ciudadanos, y no nada más me refiero a presidentes de las repúblicas o personas de los parlamentos o de las cámaras altas, bajas, en nuestro país Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hay muchas personas que agreden a estos personajes. Olvidemos si tienen o no tienen motivo, que son agresivos verbalmente o que amenazan por estas redes. Y bueno, o al ciudadano también, ¿no? O sea, hay muchos ciudadanos que son agredidos en las redes sociales, que en muchos empleos, cuando se enteran que esto están haciendo sus colaboradores en redes sociales, los despiden. Entonces, a mí esa me parece una nueva y buena medida. ¿Por qué? Porque garantiza que nosotros estemos manejando una línea estandarizada de conducta, no nada más dentro de nuestra oficina, sino también fuera de ella. Conducirnos con normas éticas y morales. También si nosotros en nuestra actividad, en el reglamento que vamos a analizar, detectamos que no habla nada acerca de las evaluaciones de desempeño, pues tal vez valdría la pena incluirlo, o si existen bonos especiales o planes de compensación variable, cuál es y cómo se hace el ejercicio para obtenerlas, estas prestaciones, y que sea muy claro cómo se accede a ellas. También podríamos hablar de que se incluyera la vigencia, aunque puede no tener vigencia el reglamento, pues a mí me parece que sería un buen punto a proponer. Yo creo que todos estos temas que acabo de mencionar, vale la pena que los reflexionen, que los comenten y que tomen su reglamento más otros para poder hacer un comparativo y saber qué más puede contener el que ustedes están analizando, detectar esa laguna y la modificación correspondiente. Ya ven cómo no estaba tan difícil, lo que pasa es que necesitaban una explicación. Bueno, pues me dio como siempre mucho gusto saludarles. Los invitamos nuevamente, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material, denle like y compartan. Y bueno, voy a dejar a lo largo de este video la lista de reproducción de los vídeos de este módulo, del módulo 11, y también voy a dejar la etiqueta del video que acabamos de subir antes de este, para que si aún están pendientes o necesitan repasar esas actividades, puedan hacerlo a través de esos links. Y bueno, pues me despido nuevamente, amigos. En el próximo video los veo. Hasta muy pronto. Tal vez hoy mismo. Gracias. Adiós.